Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, opinarles sobre los asuntos que componen la actualidad que nos compete en el día de hoy. Con dos principios, la valentía y el rigor. No somos ni medio condescendientes con el periodismo que no tiene rigor y valentía y a la vez. Y en un ambiente de libertades, porque si no, esto sería una Telepedro, y de esas ya tienen muchas, van a tener una más dentro de poco, ya lo verán. Y aquí, si se quedan unos minutos escuchando el programa, van a notar enseguida que esto tiene un sabor diferente, que esto es otra cosa, desde luego no una Telepedro. Y que disfrutamos mucho haciéndoles a ustedes partícipes de esta manera de entender el mundo, porque compartimos ideas, compartimos valores, compartimos muchas más cosas de las que creen. Nuestra primera invitada, doña Paula Cruzado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy contenta y ilusionada porque, como ya nos habrán oído en repetidas ocasiones, vamos a tener un especial Dana por ese año después de bueno, pues toda la tragedia que pasó. Será el martes 28 de octubre a las 7 de la tarde y digo que ilusionada porque ya hay mucha gente que está haciéndose con sus plazas. Son plazas muy limitadas, por lo que, por favor, si ustedes quieren ir, lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono del Club de Amigos y nosotros les explicamos absolutamente todo. Queremos con ustedes mirar atrás, recordar juntos lo que pasó, escuchar a quienes lo vivieron, analizar y sobre todo alzar la voz por esas ayudas que nunca llegaron, que todavía siguen mucha gente reconstruyendo sus vidas. Esta mañana nos escribía una persona diciendo que hay locales cerrados porque esas ayudas no han llegado y la gente no puede volver a invertir en esos locales. Bueno, pues desde el Toro Televisión y desde el Club de Amigos queremos alzar la voz juntos, recordarlo y sobre todo hacer ese programa especial con invitados muy especiales, con testimonios que nos dejarán de verdad boquiabiertos y nos harán reflexionar, y sobre todo después de ese programa cenaremos todos juntos para seguir escuchándoos, para sentiros que estáis acompañados, sentir ese calor que tanto necesita la comunidad valenciana, y para decirles que el Toro Televisión y el Club de Amigos siempre está con ellos. Así que será el próximo martes, día 28, a las 7 de la tarde estaremos en Valencia. Como digo, es muy fácil. Para reservar su plaza, lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono que aparece en pantalla o escribirnos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y si ya son súper tequis, se hacen muy bien con las tecnologías, hacer una foto a ese QR que aparece en pantalla y rellenar el formulario. Es facilísimo. Apuntas al QR y te sale lo que necesitas para reservar. Eso es muy fácil. Son plazas muy limitadas, la gente ya se está haciéndose con la suya y no queremos que nadie se quede sin su plaza, así que por favor llamen cuanto antes o escriba ese correo electrónico y nosotros de verdad que le ayudamos a hacer el resto. Muchas gracias, Paula. Gracias a vosotros siempre. Y mucha suerte porque el día 28 está ya al volver, la semana que viene, como quien dice, ¿verdad? Bueno, tengo que darles una buena noticia pues que está, ¿qué te diría? No como lo del Louvre, pero que hace que uno se replantee ciertas cosas. La Policía Nacional ha recuperado el cuadro de Picasso que desapareció camino de ser expuesto en Granada. No sé si recuerdan esta historia, pero nos preocupó y mucho. El cuadro no llegó al destino. Se trata del cuadro Naturaleza muerta con guitarra de Pablo Picasso. Ha sido localizado en Madrid porque, según la policía, el cuadro nunca llegó a subirse al camión de transporte para ser trasladado desde Madrid hasta la exposición en Granada. Según las primeras hipótesis, y aquí es cuando viene lo rocambolesco, pues el lienzo fue olvidado en el portal por los transportistas y una vecina lo subió a su casa pensando que el lienzo iba empacado debidamente, etcétera, etcétera. Pensó la vecina que se trataba el paquete de un pedido que habían dejado en la escalera y por si acaso pues lo resguardó. Y al final pues ha sido recuperado y ya no hay tal robo. La obra había sido asegurada por 600.000 euros y la verdad es que no salió nunca del portal de donde tenía que ser transportado al lugar donde se producía la exposición. Hombre, no es lo del Louvre, pero tampoco está mal, tampoco está nada mal. Bien,
Vamos con nuestro siguiente invitado, don Daniel Martín Ferrán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer, amigo, porque hace muchísimos años que no nos veíamos, desde que compartíamos aquello Más se perdió en Cuba en La Castellana, ¿te acordarás? Hace muchos años. Yo creo que hace más de 15 años. Seguramente. Bueno, feliz autor de un libro que se llama Marienbad y que lo explica todo en la portada. Es una distopía satírica. Bueno, ¿ustedes se imaginan cómo va a ser el futuro? Pues este señor es capaz de imaginarlo con mucho humor, Y él, pues bueno, nos describe un mundo en el que hay personas en campos de reeducación de eso que llama él, por no ofender a nadie, Unión Europea de Naciones y Aldáteres, que me recuerda a José María García con lo de los aldáteres y los mini lendakaris, te acordarás, en las que bueno, pues uno pues está ahí recluido porque lo que piensa de las cosas no es políticamente correcto. Esto es una llave de judo a lo políticamente correcto. Absolutamente, absolutamente, además en clave de humor, porque ahora que hablabas de lo del no robo, yo tengo ya desde hace tiempo la sensación de estar viviendo una especie de sueño, una pesadilla, pero como de humor, ¿no? Como el nuevo Marx en lugar de Cal es Groucho, ¿no? Entonces, ese es un futuro distópico donde un viejo intelectual pues le encierran en un centro de reeducación para que aprenda a decir, entonces ya estamos hablando del todos, todas, todes y todos, ¿no? Si no lo haces aquí. Sí, no, y luego no se pueden usar adjetivos, que está penado también. Claro. Y de eso, y ese es el futuro, ¿no? En la distopía, ¿no? Y luego la buena se llama Unión Europea de Naciones o Atláteres, pero hay algunos que defienden que es Unión Europea y parte del norte de África, pero todavía no se han puesto de acuerdo sobre lo que significa realmente. Bueno, hay una cantidad muy divertida de absurdos, digamos, de carácter orwelliano. Algunos los vemos en el Congreso aquí en las sesiones de control, no solo, esto ya no es distópico, ya nos está empezando a corroer. No, el todus, por ejemplo, la terminación en U, que esto está escrito hace 3 años, el todus ya lo quieren poner en Asturias, por ejemplo, ¿no? Sí. Estos libros distópicos se van convirtiendo en realidades poco a poco. No, si Kafka hubiera nacido en estos tiempos sería un escritor de costumbre. No, yo tengo un amigo que dice que esos libros no eran parodias ni críticas, que eran profecías, ¿no? Y entonces, sí. Bueno, la verdad es que el intelectual Salvador Monsalud se redime, como en Hollywood, el amor lo redime, y vuelve a ser un guerrero, ¿no? Bueno, eso no queda claro, eso lo dejo a elección del lector. Salvador Monsalud el centro de reeducación está lleno de ancianos, pero empiezan a llegar jóvenes. Y entonces llega una jovencita, que por eso se llama Marienbad, en honor a Goethe, que cuando perdió la cabeza ahí al final de sus días, y entonces Monsalud quiere pues, luchar, como él dice, contra los gigantes disfrazados de molinos, ¿no? Entonces, él lo intenta, pero bueno, no queda muy claro si lo consiguió o no, pero bueno, es un final abierto, supongo. Daniel, cuando nosotros participábamos en el Más se perdió en Cuba, quiero recordar que mandaba Zapatero, algunas cosas nos parecían incomprensibles, hemos pasado por lo que hemos pasado, estamos donde estamos y desde luego aquello no era nada comparado con lo que tenemos ahora. ¿Cómo ves tú la actualidad política? Pues el libro hay veces que se queda corto, ¿no? Estoy rescatando artículos de mi padre, de Manuel Martín Ferrán, ¿no? Claro. Y hay algunos artículos que se pueden publicar coma con coma de los de aquella época, de Zapatero. Es una cosa curiosísima. Y luego hay otras cosas que han cambiado radicalmente, ¿no? Que es un mundo en el que es difícil creerse, ¿no? Tú cuando lees este libro no te crees muchas cosas y hay otras que te suenan mucho, ¿no? Pues es como ahora, yo hay veces que leo las noticias y no me lo termino de creer, ¿no? Te suenan un montón, claro. Sí, claro. Bueno, felicidades por el libro, te deseo mucha suerte y éxito con él. Hacen falta ejercicios satíricos, ¿verdad? Porque esto se ha convertido en una especie de políticamente correcto y falta de ironía, falta de capacidad satírica. El noble pueblo español ya no cuenta ni chistes. No, ya no se pueden contar chistes, ¿no? Los antiguos miembros de Monty Python, Ricky Gervais o muchos otros cómicos de Estados Unidos e Inglaterra están defendiendo el sentido del humor, ¿no? Porque hoy en día no se puede reír Hay una frase que leí el otro día, ¿no?, de la generación de cristal, y dice, oye, ¿de qué os habéis ofendido hoy, ¿no? Sí. Entonces hay que recuperar la sátira, que yo digo que esto es Orwell, pero también es Gulliver, los viajes de Gulliver, ¿no? Hay que intentar reírse un poco, empezar a reírnos otra vez de la sociedad y de nosotros mismos, recuperar ese espíritu de autocrítica y de ver las cosas de una manera más amable. Porque el humor no es reírse de nadie. Sátira para recuperar la autocrítica, que es el gran desaparecido de la época, ¿eh?
No, porque nos situamos en una... De eso va la novela, ¿no? La novela tiene partes filosóficas y va precisamente de recuperar esa tolerancia que algunos dicen, de eliminar las etiquetas, porque ahora etiquetamos todos, ¿no? Y recuperar un poco la capacidad de reír, de comprender al otro, de charlar. Ahora es muy difícil mantener una conversación política con nadie, ¿no? Porque inmediatamente nos enfadamos y eso, ¿no? Y hay que pausar y recordar que hay otros que piensan de una manera diferente. Daniel, ¿cómo ves tú los medios de comunicación? Ahí estamos en lo de siempre, ¿no? No, lo de siempre no, ha empeorado mucho. No empeora mucho, no, pero bueno, mi padre defendía siempre el periodista tenía que ser libre e independiente, ¿no? Y yo creo que ahora cada vez se sirve más, ¿no? a determinados señores, ¿no? Y se van manejando cada vez más. Entonces, yo creo que cada vez quedan menos medios libres e independientes y cada vez están como más apartados, son más pequeñitos, están más arrinconados, ¿no? Porque lo que se intenta imponer es el pensamiento único, es lo políticamente correcto, es eso. Y cualquier nota discordante inmediatamente se aparta. Al centro de reeducación. Sí. Fíjate, en un momento en el que tenemos los episodios de Leire Díez, de Santos Cerdán, de José Luis Ábalos, su relación con algunas mujeres de esas de Farolillo Rojo, lo de Koldo, lo del hermano músico, lo de la mujer venida en académica, no hay sátira. No hay sátira. Está en Internet sí. En Internet sí encuentras algunas cosas divertidas, verdaderamente satíricas, pero no en... Es muy difícil satirizar. Se rumorea que Ábalos va a salir en la siguiente película de Torrente, ¿no? Porque sí, es un personaje de Torrente realmente. La sátira está en la realidad, ¿no? Es la actualidad del libro, es precisamente vivimos en un mundo donde cualquier cosa es posible, ¿no? Es una especie de gran disparate. No, yo el otro día veía Pero ese desborde, el periodismo, digamos, asentado, no lo tiene en cuenta, no lo utiliza satíricamente. No. Nos limitamos al informe de la UCO, la declaración de este o del otro. El periodismo de ahora, por ejemplo, hay mucho periodismo de declaración, ¿no? Entonces los políticos se dedican desde la mañana a decir lo mismo una y otra vez, que eso es lo que se dice, ¿no? Y eso realmente no es periodismo, el periodismo son hechos, ¿no? Y entonces la sátira habría que recobrarla, y la crítica y el humor y la ironía, pero bueno, es que es muy difícil satirizar el mundo en el que estamos. ¿Cómo satirizas todas estas cosas que estabas contando? Yo te lo digo, la crónica la tengo en la cabeza. Sí, pero... Una noche en el Parador de Teruel. Sí, por ejemplo. Vas ahí y vas destilando lo que hubo, lo que tal y lo que... Pero eso es una mezcla de los hermanos Marx con las películas de Pajares y Esteso, o sea, es un poquito así. Bien. Hay una, en Sopa de Ganso, cuando canta Groucho Marx, el discurso lo canta, es el discurso de investidura, ¿no? Él dice, si pensabais que el país iba mal, esperar a que yo acabe con él, ¿no? Y estamos en eso. Groucho Marx se ha convertido en el pensador más influyente del siglo XXI, ¿no? Sin duda. Bueno, Daniel, felicidades por el Marienbad. Si se quieren distraer y divertir, pues ya lo tienen ahí, Marienbad de la colección Rúbrica, pero... Estudio Ediciones. Es una editorial pequeñita, pero que va creciendo y que está publicando cosas muy buenas. Pues mil gracias por estar aquí esta tarde, este ratito, y mucha suerte. Muchas gracias. Un placer. Bueno, vamos con una de las cosas que tienen que conocer, aunque a mí me parece una locura. Verán, hay un señor que es un industrial vasco que se llama Francisco perdón, que lo cuento mal. Hay un industrial vasco que se llama José Antonio Jainaga Gómez. Es el presidente de Sidenor. Bueno, pues este señor acaba de ser considerado e investigado por un juez de la Audiencia Nacional que se llama Francisco de Jorge. ¿Y por qué? Pues por presunto contrabando y participación por complicidad en lo que se define delito de lesa humanidad o genocidio. ¿Qué hizo este hombre, el presidente de Sidenor? Vender acero a Israel. Ese fue su terrible crimen, que no debe ser fácil vender acero, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, vendió acero a una compañía que se llama Israel Military Industries, que, bueno, pues evidentemente hace armas, ¿no? El fabricante de armas. Y se saltó una obligación de carácter administrativo, que es someterse al placer del gobierno. Oiga, ¿puedo exportar esto a Israel? Yo vendo acero a esta compañía. ¿Me dan la autorización o no? Él se la saltó. Y eso está mal. Y seguramente eso requiere de una multa o de una actuación administrativa, pues muy probablemente. Pero, hombre, de ahí acusarle de complicidad
con un delito de lesa humanidad o de genocidio, me parece a mí que hemos llevado la cosa un poco más allá de donde convendría, ¿no? Es verdad que hay unas prohibiciones que afectan al comercio con Israel, muy recientes, por cierto, y es verdad pues, que vender acero no es fácil, sobre todo desde España, desde el norte de España, desde Sidenor. Así es que yo la verdad me parece que esto es coger el rábano por las hojas. Y de ahí quiero que nos vayamos a analizar el tema de la droga. Ya sabéis que yo me siento muy concernido por el tema de la droga, ya sabéis que pienso que hay que reaccionar colectivamente, que tenemos ustedes y nosotros que llegar a una especie de pacto de escandalizarnos con el tema de la droga para hacer que los partidos políticos pongan manos a la obra y empiecen a reformar lo que sea necesario para que esto se acote y para que esto se vaya reduciendo y, a ser posible, se acabe con ello. Porque esto afecta a nuestra seguridad. Nuestro ordenamiento jurídico habla de delito contra la salud. No, bueno, esto sí, hace 20 años puede que fuera así. Ahora es un delito contra la seguridad de todos los españoles, porque vemos cómo se maneja la droga en este país, cómo están todos los cárteles del mundo mundial, todas las organizaciones de narcotráfico están actuando aquí, están blanqueando aquí, operan aquí, tienen armas aquí, producen actos violentos aquí, se dedican a negocios colaterales al de la droga aquí, y al de la droga es suficientemente importante. Pero algo pasa en un país cuando no hay pueblo pequeño en el que no hay alguien que tenga una plantación de marihuana o de hachís. Algo pasa y además todos decidan robar la luz del recorrido de los cables de la electricidad públicos. ¿Qué podemos hacer? Pues eso, obligar a que nuestros partidos cambien cosas, sentencias, condenas, juzgados, más medios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y, sobre todo, más castigo a los funcionarios públicos que se venden a estas redes, que les chivan por donde tienen que salir del puerto de Valencia o de Algeciras. Lo que hay que hacer es muy claro. Nos ponemos manos a la obra, obligamos a que los partidos no vean esto como el avestruz que entierra la cabeza bajo la arena cuando tiene un problema. Bueno, yo particularmente lo que puedo hacer para animar ese espíritu de cambio es enseñarles ejemplos. Vamos con el primero del día de hoy. Ha tenido lugar en los alrededores de Cartagena, en la región de Murcia. 83 detenidos por el primer cultivo de opio en España. Hombre, esto sí que es una cosa nueva. O sea que ahora ya tenemos un cultivo de opio, ya no tienen que traer el opio del Triángulo del Oro, ¿no? Aquí ya si lo plantamos aquí, si lo cultivamos aquí, pues produciremos opiáceos que deben ser un muy buen negocio. 83 detenidos, que se dice pronto. De ahí nos vamos a un barrio madrileño, el de Puente Vallecas, donde han detenido a 2 personas porque regentaban un narcopiso. ¿Cuál es la particularidad de esta noticia? Que se producen de estas una cantidad importante cada día. Pues lo importante de esta noticia es que la droga se vendía a menores. La droga que se negociaba en ese narcopiso se vendía a menores. Me parece brutal. Y ahora nos vamos a Chipiona. En Chipiona han interceptado un alijo, nada, poca cosa, 1.700 kilos de hachís, casi 2 toneladas, 1.700 kilos, 4 detenidos, y la peculiaridad de esta operación que ha tenido lugar con una actuación muy destacable de la Guardia Civil del Mar, bueno, pues lo peculiar, como digo, es que los narcos han utilizado, como llaman ellos, 2 gomas, 2 lanchas de estas que van a velocidad descomunal, para distraer a la Guardia Civil, para alejarlos de las otras lanchas donde llevaban los 1.700 kilos de hachís. Al final, pues bueno, han sido intervenidos. Hoy es un día, que uno diría que esto puede cambiar las cosas. No porque ya están armando otras lanchas, no porque si no utilizarán submarinos que traen cocaína al noreste español. En fin, bueno, estas son las cosas que están pasando en este país, por lo que yo siempre os digo que hay que actuar y que
que estos hombres que veis ahí se juegan la vida en el mar interceptando las lanchas estas, tiene que ser algo definitivo, no tiene que ser algo que, bueno, van al juzgado, sí, los imputan unos delitos o a lo mejor van a la cárcel, con bastante suerte, pero nada, dentro de 2 meses están pilotando otras lanchas y están haciendo lo mismo. Ese es el problema de este país, que no se ha tomado con la seriedad y el rigor que se está tomando la droga, por ejemplo, Donald Trump, que mira tú cómo acaba con las lanchas que, a juicio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, transportan drogas al sur del continente o desde el Pacífico, da igual. Trump sí que puede que acabe con las drogas en Estados Unidos. Nosotros, si continuamos así, desde luego no. Desde luego no. ¿Y cuál es el peligro? Pues que al final en alguna provincia española, la que sea, ojalá no pase, pero los narcos manden más que la Guardia Civil, que los juzgados, que la Policía Nacional y que los fiscales. Y entonces sí que empezaremos a estar perdidos. Bueno, dejamos aquí el relato de la droga. Quiero hablaros de algunas otras cosas que tienen lugar en algunos rincones de España. Por ejemplo, vamos a hablar de Aragón, porque en la tranquila provincia de Huesca, hermosísima, han detenido a un yihadista. La Policía Nacional arrestó a una persona por su presunta participación en delitos de adoctrinamiento, captación y enaltecimiento terrorista. La investigación se inició a mediados del año pasado, cuando los especialistas en la lucha antiterrorista detectaron a una persona muy radicalizada que además mostraba gran interés por producir acciones violentas y armadas. Y al final, en la prevención de que pudiera acabar haciéndolo, pues se han decidido detenerle. Han comprobado los agentes de la detención que antes de eso se incrementó de forma exponencial su radicalización en el yihadismo y cuando este hombre ya expresó su voluntad de hacer la yihad en un futuro, pues decidieron que lo mejor sería echarle el guante y ponerlo a buen recaudo. Nos alegramos muchísimo. Y bueno, vamos a hablar de Valencia. Vamos a hablar de Valencia porque el gobierno ha decidido, tienen un problema, los funerales de Estado. Bien, y la presencia de Sánchez. ¿Y qué reacción van a tener con Sánchez? ¿Va a pasar una vez más lo que pasó en Paiporta? No lo saben. Y por lo tanto se han estrujado las meninges para blindar a Sánchez en esos funerales por las víctimas de la Dana. Han creado una zona separada para las autoridades, la señal del acto la van a reservar, van a excluir a los medios de comunicación que no sean los propios, los del Estado, que van a dar esa señal en exclusiva, es decir, blindar, aislar, proteger la figura de Sánchez y que nadie pueda ver el posible, hipotético rechazo que pueda recibir de las familias que han tenido la tragedia de la Dana, que han perdido todo o que se sienten absolutamente desamparadas porque las ayudas tampoco llegan. Vamos a escuchar a algunos vecinos de Paiporta en este mismo sentido. Pues lo pasamos pues súper fatal. En un cuarto de hora empezó a entrar agua por aquí, menos mal que teníamos la puerta abierta y se nos metió 2 metros de agua. O sea, mi mujer y yo pues pisando muebles conseguimos salir a una de las terracitas llorando como 2 críos, o sea, y ahora fíjate, lo estoy recordando y me están ganas de llorar, o sea que fue una sensación de... Faltan muebles y faltan cosas, pero lo que es ya poder vivir, si nosotros estamos aquí ya viviendo pues unos 3 meses o 4. Hace un año la Dana, como recordáis todos, arrasó la vida de cientos de familias en Valencia. Hoy muchas de ellas siguen esperando respuestas y las ayudas prometidas. Por eso, el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y para denunciar el abandono que muchos sufren aún. El próximo 28 de octubre acompáñanos a un programa especial que se va a producir en Valencia en directo desde el corazón de la tragedia y asiste, formando parte del público, podéis hacer denuncias en ese programa, denuncias colectivas como la que espero se produzca y compartir con nosotros una jornada de memoria y de verdad. Al final del programa podréis disfrutar de una cena muy especial junto a Julia Ariza, José Javier Esparza y a Luis del Pino, una oportunidad única para encontrarnos, conversar y recordar juntos
a quienes lo han perdido todo. Reserva tu plaza ahora escaneando el código QR que aparece en la pantalla, ahí a su derecha, o llamando al 91 616 2464. También se puede hacer escribiendo al correo de redes del Club de Amigos, que es clubdeamigos, todo junto y minúsculas, @clubdeamigos.org. 28 de octubre en Valencia. La memoria no se puede silenciar. Con la colaboración de la Generalitat Valenciana, así ara. Puntualidad española, que es la que más me gusta a mí. La mesa de análisis político empieza a su hora, a las 8. Faltan unos segundos, pero bueno, por adelantarnos un poquito, eso es un señal de mejor educación, si cabe. No mucho, porque entonces no, pero un poquito. Mira, ya son las 8, ahora ya estamos on time, que dicen los ingleses. Lo primero, presentar a nuestros invitados en el día de hoy. Doña Marcela Regía, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantada de estar aquí. Doña Marcela es abogado, es docente y además es una persona a la que sigue mucha gente por sus opiniones. Bueno. Eso me dicen mis analistas de redes sociales. Don José Rusiñol, para mí Pepe Rusiñol. Eso es. Pepe Rusiñol tiene muchos méritos, le pueden leer en innumerables medios de comunicación, es un escritor que progresa adecuadamente, pero tiene un mérito que ese no se borra, ni que quieran con las radiales que llevaron al Louvre el otro día los ladrones. No se puede robar. Ese señor tiene el mérito de haber sido presidente de Sociedad Civil Catalana cuando Sociedad Civil Catalana sacaba a 1 millón de personas a la calle para protestar contra el procés. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, sí, pero se hizo. Se hizo. Y fue mérito de muchos. Muchos, sí, muy colectivo, pero incluido muchos apoyos, como una persona que tengo aquí a la derecha. Bueno, sí, eso es muy colectivo, ciertamente. A veces las cosas salen bien, es que extraña, ¿verdad? En este país que las cosas salgan bien, cierto. Extraña, pero chico, a veces también pasa. No vamos a olvidarlas, ¿no? Porque tal. Bueno, empezamos con una cosa suave y es que la OTAN examina la manera con la que Sánchez va a regular eso de ir por el buen camino y hacer las inversiones que él dice que se van a hacer pronto en gasto de defensa. La alianza va a examinar a España de forma regular. Esto es lo que ha aprendido Mark Rutte de su estancia en el despacho oval de la Casa Blanca con Donald Trump. Uy, qué mosqueo lleva este con España. Uy, no, bueno, yo creo que España cumplirá, que es lo que se dice diplomáticamente cuando uno sale está bien educado, Mark Rutte, el holandés, tal, pero luego cuando ha llegado a su despacho, a la NATO, ha dicho, a ver, me traigan el expediente de España, me lo dejan aquí en la mesa, me traigan lo de la lupa, que voy a analizar a este tío, porque, bueno, pues si Donald Trump no se fía y yo me fío y al final resulta que tiene razón Trump, yo voy a quedar como cagancho en Almagro. ¿Qué os parece? Bueno, me parece que si Sánchez ha dicho que pronto vamos a alcanzar el porcentaje necesario, es que no lo vamos a alcanzar nunca. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es normal, es normal que la OTAN nos exija lo mismo que a sus aliados. O sea, ¿qué es esto que España esté en un lugar privilegiado y distinto del resto de los aliados, ¿no? Yo creo que nos tenemos que poner las pilas, pero no solo en relación con la OTAN y a estar a la altura de otros países, sino porque esta falta de inversión lo que hace es desprotegernos. Y de nuevo, en las decisiones políticas de nuestro presidente del Gobierno estamos en riesgo. Cada vez que no se invierte en defensa, porque es una inversión, no es un gasto, tenemos las fronteras inseguras, tenemos ante un ataque, estamos indefensos. O sea, no podemos asumir la realidad que se está viviendo hoy en día en Europa, en Oriente, etcétera. O sea, es una necesidad hacer esta inversión y yo creo que nuestro presidente debe ponerse las pilas, aunque dudo que lo haga. Pepe. Pues básicamente que venga alguien de fuera de la OTAN, que muy bien, el paraguas de la OTAN me parece fantástico, pero que tenga que venir alguien de fuera para hacer algo tan básico como para garantizar la defensa de nuestro país, ya me parece ya de traca nuclear. Quiero decir, pero fíjese, no solo es necesario, es una inversión, esto evidentemente no es un gasto, sino que es que además están pasando cosas en el escenario internacional, sobre todo en nuestro flanco sur, que cada vez son más preocupantes. Y se me prende muy rápido. Una de ellas es el rearme de nuestro vecino del sur. Hay un rearme claro con el material norteamericano de última generación, no estamos hablando de segundas manos ni de los años 90,
Se dice que están muy interesados en comprar un avión de combate que se llama F-35, que es un avión stealth, le llaman invisible, que es la última generación, que fueron los aviones con los cuales Israel atacó Irán, Irán ni los vio venir. Y nosotros estamos a verlas venir. De hecho, una de las rumores que hay está encima de la mesa, que en vez de comprar F-35 norteamericanos, hay quien en el gobierno quiere comprar un avión turco. Digo, oiga, esto de la defensa es algo tan serio que no se puede dejar a unas personas tan irresponsables como tenemos en el gobierno. Sí, sí. Bueno, vamos con una crisis que yo, la verdad, no sé si he terminado de comprender bien, porque a veces pues, uno tiene que leer las cosas varias veces y empezar a hacer llamadas para comprender el fondo de cosas. Por ejemplo, esto, crisis en el Consejo General del Poder Judicial. Resulta que la Pax establecida con esa presidenta Isabel Perelló, que siempre lo lee todo, no improvisa nunca, pero bueno, todo eso, pues cada uno sabrá cómo se comporta en público. A mí me produce una falta de confianza. Alguien que lee todo lo que dice es que tiene poco meditado lo que va a decir. Pero bueno, eso es un pensar. Casi que me arrepiento de haberlo dicho. Ahora bien, el Consejo del Poder Judicial lleva funcionando relativamente poco tiempo. Costó muchísimo armar aquello. Armar aquello sobre la base, como siempre, de un acuerdo PP-PSOE. Bien. Y ahora resulta que hay un consejero del Consejo del Poder Judicial progresista, que se llama José María Fernández Seijo, que dice que no está de acuerdo con cómo han repartido las comisiones. No me malentiendan, no hablo de dinero, hablo de las comisiones del propio Consejo del Poder Judicial. No le ha parecido bien y han empezado a saetear a la presidenta Isabel Perelló, porque supongo que lo que está, aunque no se nos explica adecuadamente, pero supongo que lo que está en juego es que alguien cree que la señora Perelló ha repartido más en el saco de los llamados conservadores que en el de los progresistas. Pero, en fin, acabar dimitiendo por no estar de acuerdo con el reparto de los poderes dentro del Consejo es volver a abrir una crisis institucional que costó mucho restañar, ¿no? Bueno, dos apuntes. En primer lugar, sobre la señora Presidente, que por supuesto no me meteré con ella, pero también llama la atención eso de la lectura, porque a los letrados nos exigen oralidad en sala, no se debe leer en sala, y de hecho te llama la atención, claro. y sorprende que esta señora siempre lea, y además como detrás del cabello, siempre, ¿no? O sea, como que se pone el pelo para adelante, una imagen un poco complicada, sí. Pero bueno, dicho esto, bueno, la crisis del Consejo General del Poder Judicial se produce porque aquí se le han repartido el bipartidismo del Consejo General del Poder Judicial, que esa es la gravedad. Tenemos a los partidos políticos metidos en las instituciones hasta unos límites insospechados, y eso es gravísimo porque precisamente el Poder Judicial debe ser completamente independiente, y es lo que se ha quebrado en España en los últimos años, y muy en especial con el gobierno de Sánchez. Ahora bien, yo sigo insistiendo, pero esta es la realidad y es muy triste que pase esto, que no debemos de hablar, aunque se habla porque han ingerido en el Poder Judicial, pero no debemos de hablar de esas salas progresistas o conservadoras. O sea, los jueces deben de estar apartados de eso y deben demostrarnos su objetividad y el atender a la ley, al rigor, y no tenemos que estar hablando de un lado y otro. No tendríamos, ¿no? Lo lamentable es que hablemos, efectivamente. Los auspiciados por el PSOE, los auspiciados por el PP. Dejémoslo ahí, ¿no? Sí, exacto. Y eso es lo grave de este asunto. Por eso no hay que olvidar que ese reparto fue con uniditos Partido Popular y Partido Socialista. Sin duda, sin duda. Yo, es decir, el tema de la lectura o no lectura, tengo que hacer un comentario. Es cierto que leer es un poco extraño, o sea, no es lo habitual, pero no sé si recordarán unos cuantos políticos que hablaban del tirón y después como políticos son un desastre. Un buen orador y mal profesional. Esta señora es magistrada. Sí, espero que sea mala oradora y buena profesional. Bueno, para elegir, vamos, yo elijo porque he visto cada uno por ahí. Bueno, entonces, a lo que vamos. Este movimiento habría que responder el cui prodest. ¿A quién beneficia? Porque no creo que sea ni inocente, ni espontáneo, ni porque uno se ha levantado con mala mañana, con unas cuantas legañas y ya toma esta decisión. ¿A quién beneficia esto? ¿O qué escenario subyacente hay en esta interpretación política, que lamentablemente es una interpretación política, no judicial, porque lamentablemente no hay esa separación de poderes, es muy relativa en nuestro país? Entonces, ¿qué puede ser? ¿Que alguien ha hecho un encargo para desestabilizar? Es una posibilidad. Puede ser. Puede ser que alguien está intuyendo
que esto empieza a caer y no quiere estar en un barco que empieza a zozobrar? Podría ser. Entonces, todo es una interpretación política que nada tiene que ver con la justicia, y ese realmente es el problema. Y yo, perdón, un segundo, pero también sucede, no sé si será el caso, pero imaginémonos como juristas que estamos en esa postura y todos sabemos que nos han elegido a dedo y que estamos ahí ingiriendo en el Poder Judicial. O sea, yo como profesional no me sentiría cómoda con eso, ¿no? Entonces entiendo que también habrá muchos de estos magistrados que no les guste que les hayan puesto en un asiento por un partido u otro y encontrarse en esa tesitura. Bueno, sí, vale, de acuerdo, Marcela, pero... Puede que no sea el caso. No, tú sabes que pero todos es los lamentable. elegidos, todos los que hoy son consejeros del Poder Judicial a instancias del PSOE o del Partido Popular, se han dejado las rodillas. Sí, sí, dices que sí es por algo, eso está claro. Es decir, pero... que este perjuicio tuyo, que es comprensible y que yo comparto, desde luego no tiene nada que ver con los prejuicios que pueden tener ellos, que se mueven porque no he alcanzado la cuota de poder que quería tener, me da la sensación. Pero ¿cuántos fiscales se sienten ahora incómodos con la situación del fiscal general del Estado? Fiscales decentes, fiscales de bien, que están ahí para atender el interés público, que es para lo que sirve el Ministerio Público, y se ven con esta tesitura de tener que soportar las órdenes jerárquicamente de este señor que es lamentable que tengamos imputado al fiscal general y no haya dimitido, continúe en su cargo, ¿no? Entonces yo creo que eso ensucia y mancha mucho el nombre de la justicia, el nombre de estos organismos y entonces también hay que, no digo que sea el caso de este señor, pero que hay que defender esas posturas y darles apoyo. Mira que has puesto el ejemplo, digamos, más honroso, el de los fiscales, porque ahí hay fiscales como Salvador Viada, que es el que sale y dice, un momento, yo estaba en el despacho de ese señor, que es el fiscal general del Estado, y le vi que no sabía borrarlo, cómo pedía asesoramiento para borrar sus redes sociales de sus móviles. Y además, pues lo dijo, lo ha declarado, está en el juzgado y todo eso. O la Asociación de Fiscales Independientes, que ha hecho durísimos comunicados. El último esta semana, ¿cómo vamos a ir a la Junta de Fiscales si está ese señor allí? Claro, pues, han tenido pues, una dignidad que yo no aprecio, por ejemplo, en el mundo de los trabajadores de rango de la agencia tributaria, que no han sabido dar explicaciones de por qué les parece bien que el hermano del presidente del gobierno sea un contratado de la administración pública, pero un residente fiscal portugués. ¿Cómo? Pero es que hay alguno más que sea eso, ¿no, verdad? Le hicieron un certificado que más bien era un salvoconducto. Todo correcto, lo hemos mirado, todo correcto. Y no ha habido nadie, hay sindicatos de la agencia tributaria, algunos específicamente de profesionales, Gesta, por ejemplo, de la administración tributaria. Yo no les he oído decir nada de todo esto, nada en absoluto. Bueno, pues nada, cada uno tiene al final lo que se merece. Hablando de que uno tiene al final lo que se merece, Santos Cerdán está en Soto del Real, saldrá el día 30 de diciembre porque no tiene más... Bueno, no sé si hay algún mecanismo de ampliación de su prisión preventiva, pero lo previsto es que el día 30 le dejen en libertad después de una estancia ya larguita en prisión. ¿Qué hará Cerdán cuando salga de prisión? Parece que alguien en la familia está evaluando la posibilidad de que pida la jubilación anticipada, desde luego no va a poder volver al PSOE porque no le van a querer, o que vuelva a hacer de electricista en su pueblo navarro, en Milagro. Desde luego lo que tiene descartado absolutamente es colaborar con la justicia, que es lo fundamental, Pero bueno, vamos a verlo. Cerdán piensa en su futuro cuando salga de la cárcel. De hecho, ya se ve tomando las uvas en su casa, porque el próximo 30 de diciembre cumplirá los 6 meses de prisión provisional. Pero ahora el futuro del exsecretario de organización del PSOE, a sus 56 años, es incierto y por eso estudia 2 opciones. La primera será pedir la jubilación anticipada, aunque esa vía es complicada. La segunda, recuperar el oficio que ejerció antes de ser político, el de electricista. El que fue uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, asegura que volverá a su pueblo natal, Milagro, en Navarra, donde le esperan su mujer y su hija. Y es allí donde podrá volver a ser electricista, un papel que no desempeña desde 1999, año en el que se afilió al PSOE, dio el salto a la política y 2 décadas después se colocaría en la mismísima cúpula de Ferraz. Recordemos que Cerdán está en prisión por riesgo de destrucción de pruebas desde el pasado 30 de junio y desde entonces el exsecretario de organización del PSOE
no ha colaborado y no tiene intención de colaborar con la justicia, como sí plantea hacerlo el exministro José Luis Ábalos. Según varios informes de la UCO, todo apunta a que Cerdán fue una pieza clave en la distribución de fondos obtenidos en los amaños de las adjudicaciones de obras públicas. Pero él asegura que no tiene nada que ocultar, ni que aportar, y que ha sido víctima de una operación mediática orquestada para debilitar el entorno más próximo al presidente del Gobierno. Su entorno asegura que mantiene su estrategia procesal y no tiene previsto modificarla, y que no se plantea declarar ni llegar a ningún acuerdo hasta que no concluya la investigación. Fuentes judiciales, en cambio, explican que en esta fase tan avanzada del caso ya no hace falta que coopere, porque los investigadores cuentan ya con casi todas las pruebas. Santos Cerdán, que como recordarán iba en el famoso Peugeot, recorriendo España con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no sé si iba en el Peugeot, porque claro, si iban Koldo y Ábalos, igual era ya demasiado el peso, no lo sé. En cualquier caso, la expectativa de este hombre es comerse el marrón. Ha habido momentos en los que se ha visto claro que en el Partido Socialista han pretendido pues una especie de cordón cautelar y decir luego que la corrupción, si acaso, estaba en Navarra, con la empresa aquella Servinavar, las obras del túnel de Velate y todo esto, y a ver si con eso escampa. Luego no les ha salido bien porque han saltado otros casos en el Levante español, con Levantina, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ¿qué expectativa creéis que tiene Cerdán? Bueno, en primer lugar, la prisión preventiva se puede ampliar con determinados casos y con un máximo según las penas, por aclararlo, pero bueno, previsiblemente el 30 de diciembre no, pues saldrán. Pero podría ser ampliado si hay riesgo de fuga y si hay determinados requisitos. Por otro lado, yo creo que, a ver, el Partido Socialista tiene una estrategia y es poner cabezas de turco porque no le quedan otras. O sea, yo creo que Ábalos es otro ejemplo de eso. O sea, le han dado de lado en el fondo, continúa como diputado nacional para un modo de protección, yo creo, única y exclusivamente, pero la realidad es que el Partido Socialista pone estos títeres para que no se salpiquen a otros más importantes de la trama, ¿no? Esa es mi opinión y, o sea, en particular, no sé si volverá a su oficio inicial o qué, pero desde luego aquí hay un blindaje político y es por proteger al Partido Socialista y en eso es en lo que están trabajando. Pues, oye, judicialmente no te sé decir, porque al final veremos lo que dice el juez, pero sí que es cierto que el relato que está montando el Cerdán y su entorno es para dulcificar su imagen. No volverá a su pueblo donde su familia está esperando, será electricista otra vez, estará allá, ¿sabes? Con el cinturón allá agachado. Esto es un relato para dulcificar su visibilidad social y pública, con el objetivo quizás de intentar dulcificar de una manera tangencial la acción de la justicia. Este tipo, a alguien se le habrá ocurrido que, oye, vuelve allí, que hace una especie de martiroligio allí el tío haciendo sus cosas. También hay que recordar que este señor no era un señor que pasaba por ahí. De hecho, incluso el Partido Socialista ha hecho un ejemplo de lo que hacía Stalin, de borrar las fotos que no le interesaban, como Beria y compañía, y esas imágenes del triunfo socialista con Cerdán y la mujer del Pedro Sánchez allí, de repente han desaparecido, se han modificado, con lo cual estamos en un caso que realmente impacta en el núcleo duro del Partido Socialista, porque no se puede simular de otras maneras, sea el electricista o su porquero. Bueno, estamos en que el Partido Popular se obstina en que declare la nueva secretaria de organización, la tercera después de Ábalos y de Santos Cerdán. Llegó otra que fue Rebeca Torró hace muy poco tiempo, cuando expulsaron a Cerdán y a Ábalos, ¿no? Ya veremos qué suerte tiene el PP, porque estas cosas, estas aventuras de pedir declaraciones no les suelen salir demasiado bien. Y ahora nos metemos en otro complejo mundo, el de la espía fontanera. La espía fontanera, sí, porque es que me riñen los fontaneros cada vez que digo que es la fontanera. La llamo la espía fontanera y aún así tampoco están muy contentos. Los fontaneros y electricistas. Sí, bueno, oye, son oficios muy nobles. Los fontaneros están cabreados porque dice, esta señora, esto como que fontanera. Pues es verdad, tienen razón. Se vio con Ábalos en el despacho del abogado de Ábalos y ahí le prometió que si él se estaba callado, ella se encargaba de desmontar las acusaciones que pesaban contra él. Esta señora es un poco lenguaraz, pero la conocimos haciéndole promesas a un señor que estaba en los Emiratos Árabes, a un empresario
Hamlin, de origen vasco, y le prometía, no, yo te mando un fiscal ahí, pactas con él, lo que me interesa es munición que acabe con el jefe de la UCO, con balas. Vale, bueno, pues ella se fue ni corta ni perezosa a ver al exministro Ábalos y le prometió que ella podía coordinar todas las defensas. Dice que acudió al encuentro como periodista, pero claro, deslizó en el encuentro que venía con el favor del señor que manda allí, el number one, el puto amo, como le llaman los socialistas. Así es que vamos a ver cuál es la última andanza de la fontanera después de tratar de venderle cosas al Sabadell para evitar la OPA del BBVA. Esta señora está en todos los guisos. Leire Díez, la fontanera del PSOE, ofreció al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, desmontar el caso Koldo a cambio de su silencio para no perjudicar al partido. La supuesta periodista de investigación se reunió con Ábalos en el despacho del abogado del exministro, en Madrid, durante la pasada primavera. Ella le explicó que actuaba en nombre del PSOE y bajo las órdenes de Santos Cerdán. Le ofreció su colaboración para neutralizar las pesquisas judiciales contra él. La fontanera le aseguró al exministro que el uno, refiriéndose a Pedro Sánchez, estaba al tanto de todo. La propuesta de Leire Díez era que si Ábalos no hablaba con la prensa y seguía sus instrucciones, se encargaría de coordinar toda la defensa para desmontar el caso y demostraría que se habían producido investigaciones extrajudiciales. Según fuentes del entorno de Ábalos, el exministro no lo vio claro y rechazó la oferta. Tras conocerse esta información, ella admite la existencia de ese encuentro, pero niega haber ofrecido ayuda a Ábalos, y mucho menos bajo las órdenes de la cúpula del PSOE. Dice que acudió a ese despacho de abogados en calidad de periodista de investigación y que casualmente el exministro se encontraba allí y aprovechó entonces para hacerle preguntas sobre la investigación en la que estaba trabajando. Admite que sí habló con Ábalos de las cloacas del Estado, pero no de las de ahora, de las pasadas, y que la conversación fue muy superficial. Este encuentro coincide con los meses en los que la fontanera del PSOE también se puso en contacto con el exasesor de Ábalos, Koldo García. Le pidió que no involucrase a Cerdán en el caso y también información que pudiera incriminar a los altos mandos de la Guardia Civil. Caramba, con Leire. Alto cargo en Correos, alto cargo en la Empresa Nacional del Uranio, que era como el patio trasero del PSOE. Allí mandaban al gerente, allí mandaban a Leire, y que se vendía a la gente como si fuera el doctor Lobo en versión femenina. Yo voy allí, me llevo el cadáver, lo limpio todo, borro las huellas y aquí no ha pasado nada. Nadie descubre nada porque pasa el doctor Lobo. Hacemos una pausa de publicidad, apenas 2 minutos. Miren, hay heridas que el tiempo no cura. Un año después de la Dana, muchas familias en Valencia siguen luchando por reconstruir sus vidas, por reconstruir lo que perdieron y por ser escuchadas. Por eso, El Toro Televisión viaja a Valencia con un programa especial que busca recordar, denunciar y acompañar. El 28 de octubre, vengan y formen parte del público de este evento en directo, donde recuperaremos las voces que el silencio quiso borrar. Y después del programa, vivan una cena única junto a Julia Ariza, José Javier Esparcea y Luis del Pino. Una noche de conversación, de memoria, de esperanza, con los rostros más reconocidos de la cadena. Apúntese ya llamando al 91 616 2464 o escribiendo a la página del Club de Amigos, que es todo minúscula, Club de Amigos, todo junto, @ Club de Amigos, todo junto y minúscula una vez más, .org. O si son pues más partidarios, ya están avezados en eso de los códigos QR, ahí tienen el código QR, que es súper fácil de utilizar. Les animo a hacerlo porque con eso se consigue la reserva muy rápidamente. Recuerden, el 28 de octubre en Valencia, El Toro Televisión, la verdad, también merece su memoria, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, Així Ara. Bueno, nosotros vamos a continuar porque tenemos la cosa de la espía fontanera, la doctora Lobo, que borra todos los restos del delito. ¿Qué os parece lo de esta señorita o señora? No lo sé. Bueno, yo primero, a mí, joder, esto que me intente tomar el pelo o como se considera que somos, la sociedad somos tontos
o tontos o idiotas, es una cosa que me molesta. Eso que dicen, no, es que yo pasaba por allá y de repente en el despacho soy periodista de investigación y me encontré a este señor por ahí, iba andando por San Jerónimo, me tropecé, me caí dentro del Congreso y me encontraba, oiga, hombre, que no nos tomen por tontos. También os digo, si esta señora, que por cierto ha sido grabada tutti quanti, en 4K, en 3 dimensiones, de todas maneras, HD, lo que quiera. si ella se cree que una posible conversación con el señor Ábalos no ha sido grabada, es que es bastante inútil. También os digo otra cosa, si esas operaciones de inteligencia de Mortello y Filemón lo encargan a un personaje como Leire, es que el gobierno está mucho más débil de lo que parece. No tiene ningún sentido. Si quieres hacer una cosa así, que por cierto es ilegal, si esto es así, no utilices a un personaje de este estilo, que encima solo faltaba una pancarta o rotular su coche para decir, oiga, soy espía del PSOE. Yo no sé si creerla o no creerla, pero es cierto y verdad, ayer lo contábamos aquí, que hay dos fiscales relevantes, uno es Ignacio Stampa y el otro es, ya me acordaré del nombre, el polémico que tuvo el lío con el vídeo, tal. Bueno, dos fiscales, que dicen que ella intentó comprarlos. A uno le ofrecía un cargo en el extranjero, al otro volver a la Fiscalía Anticorrupción, pero que nada, que con una naturalidad como el que te regala un cargo de concejal en tu pueblo, algo parecido a eso. Eso es lo grave del asunto, sin perjuicio del personaje del que hablamos en concreto. Yo creo que lo que subyace detrás es que esta trama exista, como bien apuntabas, o sea, que realmente estemos con organizaciones en las cloacas haciendo este tipo de negociaciones y ofreciendo esto a empresarios, a fiscales o a cualquier persona que puedan tener algún tipo de interés, ¿no? Yo creo que me quedo con esa lectura de que existe eso, de que la trama está viva en ese aspecto y que hoy es la señora Leire, pero mañana podrá ser cualquiera otro, que la UCO nos muestre en sus pesquisas que hace muy bien hechas, ¿no? Y bueno, pues eso principalmente, efectivamente, o sea, es gravísimo. Ya me he acordado del nombre del fiscal, José Grinda. Sí, eso. José Grinda es uno y Ignacio Stampa es el segundo, y los dos coinciden, han ido de forma independiente a la justicia a decir, oiga, esta señora me intentó comprar. Quería que le dieran, fíjate, es que está, no sé si estaba o no estaba, pero sabe lo que pide. Quería material para acabar con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Luzón. Quería material para acabar con el juez Manuel García Castellón. Quería material para pues que todo esto de las investigaciones, buscaba líos entre la Fiscalía y la Policía o la Guardia Civil para enfrentarlos y para hacer que no fueran tan eficientes. Vamos, como una película de Al Capone, es que son mafiosos, son mafiosos. Sí. Al menos tenemos dos fiscales honrados que han ido a denunciarlo en vez de cogerse la mordida. Bueno, Pepe, llega tu momento, yo sé que estás esperando esto. El lunes se producirá un acontecimiento interesante en Perpiñán, en Francia, al sur de Francia, casi al lado de la frontera de Cataluña o de España, con la región catalana de por medio. Ahí se van a ver los de Junts, ahí se desplazará Puigdemont. ¿Qué pasa? Pues que parece que es el día de cortar con Sánchez. ¿Cómo va a ser el corte? ¿Más violento, menos violento? De momento lo que sabemos es que lo van a hacer pasar por la militancia para que parezca que esto es una decisión democrática, que nunca lo es. Cuando se hace eso, nunca lo es. Siempre es una decisión que ha tomado, en este caso, el fugado. El fugado jugaba a algo, que es, bueno, a mí mientras me vayan dando, yo aquí tranquilo en Waterloo, comiendo mejillones y cerveza belga, y a mí me las dan todas, hasta que no consiga que este tío me rehabilite y yo pueda volver a Cataluña y hacer política en Cataluña, esto es, que le apliquen la ley de amnistía, pues voy a jugar a que ahora te doy, ahora no, ahora te hago un ultimátum, ahora me pongo serio, ahora parece que no, ahora parece que sí. Pero eso se ha acabado bastante, porque los que son alcaldes de Junts y trabajan cada día en Cataluña le han dicho, oye, tío, o lo tuyo o el proyecto político de Junts. Esto se va a la mierda. ¿Por qué? Porque hay una señora que viene siendo más radical que nosotros, que no está comprometida con Pedro Sánchez y que nos está jamando la merienda. En esta historia hay que añadir que Sánchez parece que ha conseguido esta misma tarde de Alemania
que bueno, el gobierno alemán no sea tan negativo a la hora de valorar que el catalán pueda ser una lengua más en la Unión Europea. Hasta ahora eran de los más negativos y ahora dicen que lo van a estudiar. Vamos a ver cómo está lo de Puigdemont. Otra cosa muy relevante. Como está aquí don José Rossinyol, no me dejará mentir, estos tíos son muy simbolistas. La simbología para ellos lo es todo. El 14 de septiembre, el Casanova, todas esas cosas. Bueno, pues el lunes es el aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia, que es un día perfecto, con su manera de pensar, para producir una ruptura con Pedro Sánchez, me parece a mí. Junts tiene ya decidida su ruptura con Pedro Sánchez. Para los independentistas, los ultimátums han terminado y ya no hay vuelta atrás. Por ello, el próximo lunes, Puigdemont y su ejecutiva decidirán en Perpiñán cómo ejecutar la ruptura. Simbólicamente, es el aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia. Es un misterio si seguirán como hasta ahora rechazando la negociación de los presupuestos y votando en contra de todas las votaciones parlamentarias o si optarán por la moción de censura instrumental que sirva para convocar elecciones. Puigdemont está barajando seriamente esa posibilidad para marcar distancias con el PSOE debido al auge de Alianza Catalana en detrimento de Junts. Junts no pretendía decidir sobre el futuro de su relación con Pedro Sánchez hasta el mes de diciembre, pero el viaje de una decena de alcaldes a Waterloo ha obligado a la dirección que lidera Carles Puigdemont a dar un golpe de timón radical. Los ediles expusieron a Puigdemont que debe elegir entre salvarse él o la formación. Será la militancia de los independentistas quien decida si seguir sosteniendo o no al gobierno de Pedro Sánchez. Desde Bruselas, el presidente ha insistido en que su ejecutivo está cumpliendo los compromisos con los independentistas y que se va a reunir con Puigdemont cuando toque. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. La misma postura ha adoptado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Que aquellas cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y que dependen de nosotros se han desarrollado o están en trámite, y las que dependen de terceros o dependen de otros, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir. Desde el PP desconfían de la hipotética moción de censura y la tildan de política ficción. Yo entiendo que esto que me pregunta es más política ficción y por tanto no vamos a comentarlo. También la han criticado desde Vox. La verdad que no vamos a contribuir a engordar el relato mediático que se quiere crear en torno a este asunto. Porque aquí lo que sucede es que Junts es un partido que tiene graves problemas con su electorado en Cataluña, porque sus votos se le están yendo a otro tipo de formaciones. Bueno, Rossinyol, su turno. Tú los conoces casi personalmente a muchos de ellos. Algunos de ellos sí. No sé si suerte o desgracia, yo creo que es desgracia, pero sí es. Y al final lo que está ocurriendo en Junts es que yo creo que hay cierta complejidad. Para un poco clarificar, hasta hace 4 o 5 años el eje que vertebraba la política catalana es lo que llamaban el eje nacional, que era el constitucionalista o separatista. Era un eje que lo tapaba todo. Eso hace 5 años empezó a decaer con intensidad y apareció un eje, que es el eje izquierda-derecha, más o menos tradicional. Pero por debajo de ese eje está el eje inmigración, no inmigración, que está presionando hacia arriba. Bueno, pues en este escenario aparece Sílvia Orriols, que por cierto habla muy bien, que Sílvia Orriols, sobre todo ese momento político, encarna esa xenofobia, ¿sabes?, que amalgamó todo el nacionalismo catalán y está comiendo la tostada a Junts. De hecho, la última encuesta que creo que publicó La Vanguardia hace 2 o 3 semanas, no recuerdo muy bien, le quitaba 15 diputados a Junts. Claro, ¿qué ocurre? Que Junts está detectando una cosa que creo que no es muy pública, que es muchos cargos municipales de Junts están llamando a la puerta ¿de quién? De Alianza Catalana, de Sílvia Orriols. Se empieza a ver que hay un cambio de tendencia, la ladera empieza a caer y empiezan a saltar todos a ver dónde se agarran. Entre esto, claro, Junts dice, ostras, si el debate estrictamente indepe ya no tiene tanta atracción, es el de inmigración anti-español, anti todo, que lo de ultraderecha está allí realmente, no está en el resto de España, donde me posiciono. Cada vez que cuanto más apoyo a Sánchez,
más españolistas se me ve, menos votos tengo y voy a la desaparición. Es que, de hecho, hay algunas encuestas que no creo que no están publicadas que dicen que puede ser segunda fuerza en Cataluña, la segunda fuerza. Por delante de Esquerra, por delante de Junts, y es probable que esto ocurra. Cosa que para el PSC también habría que mirarse esto. Pero vamos, a lo que vamos. La única manera que Junts es cambiar esta dinámica es, uno, quitarse encima a Sánchez, porque más Sánchez, menos votos, y de una forma más civilina darle el premio de honor de presidente honorífico ad honorem y para siempre al señor del Mocho, el que está perdido por Waterloo. Entonces lo apartas y empieza una dinámica distinta, porque si no, Junts ve que es imposible. El eje izquierda-derecha, ¿dónde está? No se sabe. Y izquierda, eje inmigración en Cataluña, que es mucho más intenso que el resto de España, la tostada se la ha comido Silvia Orriols. Con lo cual, lo que está ocurriendo probablemente es el fin del sanchismo. ¿Cómo se hará? El problema es la clave de esto, porque la única manera es moción de censura o el señor se va. Bueno, yo creo que siendo que partimos de un formateo de personas que ideológicamente se quieren desentender de lo que pasa en España. El gobierno de España no es el nuestro. Por lo tanto, el futuro del gobierno de Sánchez no es nuestro problema. Nosotros lo que tenemos que es cortar con ese gobierno porque nos está matando en votos. Bien, desde ese punto de vista, pues yo creo que optarán primero por pasarlo por referéndum, con lo cual te cubres porque la decisión es compartida. Por consulta. En sus bases. En sus bases, que son, oye, las bases de estos tíos son 4.000 tíos mal contados, o sea, esto en un rato de internet se arregla. Bueno, dirán que sí, que esas mayorías pues han apostado por romper o por quedarse con Pedro Sánchez. No creo que sea así, sinceramente. Y luego no harán nada, no harán nada. Dicen, hombre, si hubiera una moción de censura que no fuera con Feijóo, pues la podríamos apoyar. Pero están completamente desentendidos del futuro del gobierno de España y de las mociones de censura en España. Ellos lo que quieren es poder olvidarse de la rémora de Sánchez y hacer política y competir con la señora Orriols en Cataluña, que es pues su horizonte. Marcela, totalmente de acuerdo. Yo creo que habéis hecho un análisis político que poco más que añadir. Yo creo que lo que hay que recordar es que esto es un fiel reflejo de la degradación política de España. Al final dependemos de un prófugo, de la justicia, de un golpista, y el rumbo de nuestra nación está dirigido por este ser. O sea, es así de grave, ¿no? Y ahora veíamos un vídeo, ¿no? Y decía Pedro Sánchez, ¿no? ¿Para qué hemos aprobado la ley de amnistía, ¿no? Siempre con sus preguntas retóricas el presidente. Pues la han aprobado para que este señor siga en el poder y de paso amnistiarse ellos porque tienen todo un gobierno corrupto y un entorno corrupto. O sea, ya la ley de amnistía hace mucho que no salió solo para estos golpistas, sino que al final la vamos a ver cómo la van a ir utilizando entre todos ellos. Yo celebraré si Junts consigue acabar con el sanchismo, claro que sí, pero el problema es cómo, efectivamente, una pregunta importante, y qué vendrá después. Sí, bueno, se orillarán y allá tu suerte. No cuentes conmigo con los presupuestos y si te tumban, pues ya te tumbarán. Nosotros no queremos líos, ¿no? Bueno, algo así. Porque en el fondo son bastante cobardones, ¿eh? Sí, hombre, esto de salir, dar la cara, liderar o participar en una moción de censura. Y me permites un último comentario. Si es que si no lo digo voy a como a reventar. Me parece muy bien que hagan el 29 de octubre rememorando la República, los 8 segundos, ¿os acordáis que de la República? Sí. Porque ahí le rompimos el espinazo con la segunda manifestación que tampoco se esperaban, con lo cual entonces le rompemos el espinazo a todas esas ensoñaciones totalitarias que tenía el nacionalismo catalán. Claro, pero tú los conoces. Esto, si va de ruptura, tiene que coincidir con una fecha como esta. Son capaces de entrar con antorchas. Tenemos muchas antorchas. Les gusta. A ellos y al Ku Klux Klan las antorchas se les dan bien. Bueno, vamos con esto del lío que hay en torno a los cribados. Es un lío monumental. Hoy las comunidades autónomas del PP han plantado a la señora ministra de Sanidad, Mónica García. Mónica García decía esto. El Partido Popular ha boicoteado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero sobre todo lo que ha boicoteado es su credibilidad y su capacidad para gestionar una crisis como es la crisis de los cribados. Han pasado de ser irresponsables a ser, y perdónenme la palabra, a ser cafres. Estoy segura, es más, sé que hay consejeros del Partido Popular que hoy están avergonzados de lo que han hecho. Yo no sé si esta orden la ha dado Génova 13 o la ha dado la señora Ayuso desde la Puerta del Sol.
Bueno, pues seguramente los consejeros de Sanidad han considerado que esto es un tema muy serio, muy relevante, en el que no están orgullosos de lo que hasta ahora han hecho con los cribados y que no tienen datos que ofrecer y que por lo tanto pues una reunión para que te pongan las orejeras de burro, siendo que el Ministerio de Sanidad no tiene ninguna competencia, que son las autonomías las competentes, pues les ha parecido prudente plantarla, porque lo que quería la señora esta era capitalizar un movimiento contra los errores que ha habido en los cribados para prevenir el cáncer de mama. Ojo con eso, que se te puede volver en contra, Mónica García, porque ¿qué pasa con Castilla-La Mancha, donde en Talavera de la Reina hay 3.000 mujeres que no han recibido los resultados de sus pruebas? ¿Qué pasa con esto, Mónica García, que hay problemas con los cribados en Asturias, que son administraciones socialistas? Quiero decir con esto que el problema de los cribados me da la sensación que tiene que ver, como tantas cosas, con el dinero. Con el dinero. Que las cosas que la administración no es capaz de hacer por ella misma, y no son capaces de hacerlo porque no tienen el personal ni probablemente los medios técnicos para hacer esta barbaridad de cribados, de lo que sea, en este caso del cáncer de mama, pues al final se acaban subcontratando. Al mejor precio, por supuesto. No importa que esto pues, tenga atascos, tampoco importa que la empresa que te ofrece el mejor precio no sobreviva, que es el caso de lo que pasó en Castilla-La Mancha, que la empresa pues, ofrecía estas pruebas, me parece que era a 22 euros, y claro, pues al final reventó, la empresa reventó, y ahí se quedaron las pruebas, y la administración no fue lo suficientemente hábil como para resolverlo adecuadamente. ¿Cómo lo veis? A ver, por un lado, el tema de plantar a los consejeros del PP que hayan plantado a esta señora, inicialmente me parece bien porque esta es una talibán ideologizada completamente, porque lo único que hace es meter su ideología a cuña en el Ministerio de Sanidad, porque de momento la sanidad no ha mejorado en absoluto y solo tenemos leyes de control y prohibición, como el tema del tabaco, como el tema del alcohol en los eventos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hace falta un ministro que dé soluciones en el tema de la sanidad. Ahora bien, este tema es complejo, porque obviamente sabemos que existen competencias por parte de las comunidades autónomas y otras estatales, con lo cual se dificulta todo. Lo que yo quiero ver es si el Partido Popular, que por ejemplo ayer la recibieron en Aragón, en las Cortes de Aragón, donde gobierna el Partido Popular, y le dieron un paseillo por toda la zona, realmente le plantan porque no estén de acuerdo con esto o le dan el plantón por rédito electoral, que es lo que más me pega a mí en este caso, ¿no? Por lo que ha pasado en Andalucía, precisamente con lo mismo, con este tema del cribado. Yo la lectura que hago de esta noticia es que con este gobierno y con estos ministros estamos en peligro constante. En este caso las mujeres, cuando hablo de defensa de la defensa, cuando hablo en temas de educación es lo mismo. O sea, no se preocupan por la población y tenemos un sistema que no funciona y un sistema al que nadie le mete dinero porque, como os ponen la excusita de que hay 17 microestados regulando la sanidad, no tenemos ni siquiera la misma cartilla en una comunidad autónoma que otra. Pues como utilizan eso como balón de oxígeno, pues seguimos los españoles con colas en la sanidad pública, seguimos sin recursos, los médicos fugándose. Entonces, yo creo que lo que hay que poner soluciones reales a lo que está pasando con el tema de la sanidad, entre otros, por ejemplo, el tema del cribado, y dejarnos de tanta ideología y de tantas... Sí, pero la solución al dinero en la sanidad... hombre, se podía quitar de otros gastos y mandar a la sanidad, me parecería bien. Bueno, ese sería el primero de los pasos. Me parecería bien, pero también hay que acotar el gasto. Lo que no puede ser es el aporte sanitario de los que llegan aquí, de ilegales, y se les da todo tipo de cobertura. O los extranjeros, a los que ni siquiera se les facturan las operaciones. Totalmente de acuerdo. Claro. Sí, sí. Lo que está claro es que si le exiges a la sanidad pública, que ya anda tambaleante, perdiendo personal porque son depredados por otros países que les pagan mejor, nuevas ocupaciones. Vas a hacer un cribado para prevenir el cáncer de colon. Es estupendo, pero eso no lo puede hacer la Seguridad Social. Vas a hacer un cribado para prevenir el cáncer de mama. Perfecto. Incluso creo que debieran ser más amplios los rangos. Por ejemplo, en Madrid están muy orgullosos del cribado de cáncer de colon, pero a los 70 ya no te lo hacen. Anda. ¿Qué pasa? ¿Que a partir de los 70 ya no contraes? Claro, son todos unos... Bueno, ahí va más un concepto de la vida y de lo que es la concepción del ser humano que otra cosa, porque eso pasa constantemente cuando uno llama a una ambulancia, según la edad, te la mandan antes
¿O no? O no. Sí, sí, para darte tratamiento o sala en una unidad o una operación quirúrgica, quieren asegurarse de que estés perfectamente bien de tus capacidades cognitivas. Yo lo viví con mi padre, o sea que lo puedo contar si queréis con todo lujo de detalles. 3 preguntas, 3 tíos con bata. Y llegan allí y le dicen, ¿usted vive solo? Dice, sí. ¿Y usted se hace la compra? Dice, bueno, algunas cosas sí, las compro yo. ¿Qué es capaz de comprar con 5 euros una persona que está enferma en una cama, que le están metiendo de todo y que tiene la cabeza? Pues menos mal que dijo, pues 5 euros, pues, el periódico y un café. Y le operaron. Pero un error en eso y se acabó, porque ya se te considera... Eso se llama triaje. No, no, inservible, porque el tema de la dignidad... ¿no? Es perversa de toda, vamos, tremendo. Bueno, de todas maneras, vuelvo a lo mío. Esas pruebas cuestan dinero, esas pruebas no tienen personal, ni lugar, ni técnicos, ni materiales, ni máquinas para realizarlas. Las tienen que subcontratar. Oye, amigo, cuando subcontratas algo, te vuelves un esclavo de aquel que te hace el servicio, en cierto modo, ¿no? Concurso, como todo aquí. El concurso... Bueno, menos los concursos que dan Koldo y sus amigos y Ábalos y eso, los concursos van al precio más barato. Pues a lo mejor eso no tendría que ser de ese modo, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Bueno, los concursos, también con una carta de recomendación también se puede, también, se puede facilitar. Barrabés, pregúntale a Barrabés. A ver cómo funciona esto. No, ahora, esto es algo muy serio. Pues estamos jugando con la salud de muchas mujeres. Es algo que ocurre muy serio. Efectivamente, hay unos recursos escasos que están mal administrados, o de todas. No puede ser que se coja a todo el mundo, no puede ser que se hagan operaciones, se hagan cuestiones que no están dentro de las necesidades imperiosas de la población, no puede ser que se peleen otras cosas. Aquí hay un problema de optimización de recursos, claramente. ¿Hay recursos? ¿El Estado tiene recursos? Sí. ¿Cuántos recursos son aquellos que no van directamente para el bien común? Muchos miles de millones, pero muchísimos miles de millones. No, yo tampoco he escuchado ningún partido político que diga, señores, a ver, analicemos cuánto se gasta, Esto no. ¿Y qué es esto no? Asesores, claro, a veces empieza, no, es que son pocos, 800 en Moncloa, empieza a contar en las diputaciones, las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, son miles y miles de euros mensuales en gastos que no deberían estar ahí, porque para eso están los funcionarios. En fin, habría muchísimo que rascar, pero bueno, a lo que íbamos de esta no comparecencia del PP con la ministra, es que el problema es que el Partido Socialista, el Gobierno, hace política con los muertos de la Dana, hace política con los muertos del COVID, hace política con los muertos en Palestina. Con los palestinos. Hace política con esto, porque cuando la ministra ha salido podría decir, oye, no, porque, o sea, no está bien, que no, porque va, no, pero dice, pero yo no sé de dónde ha salido la orden, si de Génova 13, que no sé dónde es Génova 13, o de Ayuso. O de Ayuso. ¿Veis lo que digo? Dejar de hacer política con el sufrimiento de las personas, que eso es indecente. Yo no lo entiendo. Oiga, ¿ha habido un error? PP, PSOE o el Sun Corda, a mí me es igual. Pero oiga, ¿en serio que la ministra está haciendo política con el sufrimiento de las mujeres que pueden estar sufriendo una enfermedad muy grave? Hombre, no, esto que es intolerable. No puede ser. Que quiten las manos del sufrimiento de las personas, que la política está para otras cosas, que si no, la degradación moral es de tal calibre que no nos podemos acostumbrar de ninguna de las maneras. Estoy de acuerdo contigo, sí. Bueno, oye, yo no quería... Estamos ya en el término del programa. Visto que ayer dijo Sánchez que él era un socio confiable de cara a Trump y de cara a Puigdemont, con los dos utilizó lo mismo, y como es el rey de la mentira, tiene una relación perversa con la verdad, que ni tropezando con ella la encontraría. Yo os quería pedir que me dijerais cuál es la mentira de Sánchez que más os ha contrariado, que más os ha sofocado, Marcela. ¿Tienes para elegir? ¿Quieres que te ayude un poco? El comité científico, me reúno con ellos, aprendo un huevo con ellos cuando me siento con ellos, y luego nunca hubo. Para mí la peor, creo que repitió en campaña incansablemente en todos los platos de televisión, fue la de yo no voy a pactar con Puigdemont. Esa la repitió, se cansó, se jactó y... Hizo lo mismo de Bildu y de Podemos, ¿te acuerdas? No, yo no voy a gobernar. ¿Cómo quiere que se lo repita? ¿Cuántas veces quiere que le repita que no estaré con Bildu? ¿La tuya? Yo es que una mentira, una cosa es que no es una mentira, pero es una cosa que tengo grabada, ¿sabes? A fuego. A fuego. Y es que me pareció tan deleznable que fue cuando nuestro presidente en sede parlamentaria en el Senado
hizo una comparecencia y lamentó la muerte de un etarra en prisión. Eso me parece, es que eso ya es un punto de no retorno. ¿En serio estamos diciendo eso? Un presidente del gobierno de todos los españoles, un coste en vidas y sufrimiento que fue ETA tremendo, incluidos los del Partido Socialista. Acordate de Ernest Lluch, lo que le hicieron a este pobre hombre, cómo lo asesinaron. Y este señor dice eso por unos míseros votos. ¿En serio? ¿Esto es la política? Con lo cual, una de las cosas que ya sé que yo, presidente, lo conocí personalmente, que alguien pase esa línea, es que me parece que eso ya es un punto de no retorno. Lo siento, no es una mentira, pero es que no podía no No es una de las mentiras, tiene razón. A mí la que más me gusta, sin embargo, es la del comité que no existió nunca. Y también una que dijo una vez respecto de su mujer, hace no mucho. Es una profesional, honesta. ¿Os acuerdas de eso, no? Muy serio, muy compungido. Seria y honesta. Una poco pichona. Lo de que está enamorado no sabemos si es verdad o mentira. No, eso lo escribió, no sé qué, no sé cómo lo hizo. Eso ya a mí me da igual, francamente. Lo de la profesional honesta y seria me llegó al corazón. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso lo poquito que me queda para agradecer a mis dos invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia. Espero que se lo hayan pasado igual de bien que nosotros. Ahora, eso sí, para ustedes hay un premio previsto, preparado, que es que a la vuelta de publicidad puedan ver el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Junts ultima los preparativos para una reunión de alto nivel el lunes en Perpiñán, al sur de Francia, cerca de la frontera con España. En esa reunión parece que esta vez sí se va a establecer un diferente futuro de la relación con Sánchez. El momento del ultimátum pasó, nos lo llevan diciendo hace días, y ahora parece que, empujados por los cargos en los ayuntamientos del partido, de Junts, pues estos se van a decidir por una ruptura. Muchos creen que va a ser una ruptura más suave de lo que se piensa, quizá pasada por una consulta a las bases y tal vez abiertos a una moción de censura, siempre y cuando el candidato no sea Alberto Núñez Feijóo. Y desde el Gobierno el mensaje de hoy es el mismo que el de ayer. Le restan importancia a esa amenaza de Junts, creen que es una mera táctica negociadora y aseguran que ellos han cumplido con los deberes, han hecho la tarea. María Jesús Montero, eso sí, hoy pide reforzar ese diálogo con los independentistas. También en el Partido Popular le restan importancia a esa moción de censura. Creen que es un juego de los de Puigdemont y aseguran que no van a cumplir con sus amenazas. Junts tiene ya decidida su ruptura con Pedro Sánchez. Para los independentistas, los ultimátums han terminado y ya no hay vuelta atrás. Por ello, el próximo lunes, Puigdemont y su ejecutiva decidirán en Perpiñán cómo ejecutar la ruptura. Simbólicamente, es el aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia. Es un misterio si seguirán como hasta ahora rechazando la negociación de los presupuestos y votando en contra de todas las votaciones parlamentarias o si optarán por la moción de censura instrumental que sirva para convocar elecciones. Puigdemont está barajando seriamente esa posibilidad para marcar distancias con el PSOE debido al auge de Alianza Catalana en detrimento de Junts. Junts no pretendía decidir sobre el futuro de su relación con Pedro Sánchez hasta el mes de diciembre, pero el viaje de una decena de alcaldes a Waterloo ha obligado a la dirección que lidera Carles Puigdemont a dar un golpe de timón radical. Los ediles expusieron a Puigdemont que debe elegir entre salvarse él o la formación. Será la militancia de los independentistas quien decida si seguir sosteniendo o no al gobierno de Pedro Sánchez. Desde Bruselas, el presidente ha insistido en que su ejecutivo está cumpliendo los compromisos con los independentistas y que se va a reunir con Puigdemont cuando toque. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. La misma postura ha adoptado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Que aquellas cuestiones que tenemos comprometidas con Junts y que dependen de nosotros se han desarrollado o están en trámite, y las que dependen de terceros o dependen de otros, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir.
Desde el PP desconfían de la hipotética moción de censura y la tildan de política ficción. Yo entiendo que esto que me pregunta es más política ficción y por tanto no vamos a comentarlo. También la han criticado desde Vox. La verdad que es que no vamos a contribuir a engordar el relato mediático que se quiere crear en torno a este asunto. Porque aquí lo que sucede es que Junts es un partido que tiene graves problemas con su electorado en Cataluña, porque sus votos se le están yendo a otro tipo de formaciones. Bueno, y el Gobierno no se ha quedado de brazos cruzados, ha movido ficha y ha conseguido que Alemania se abra ahora a reconocer como oficial el catalán en la Unión Europea. Ambos países han pactado emplazarse próximamente para llevar a cabo conversaciones bilaterales para reconocer el catalán como una lengua oficial. Alemania era hasta ahora el país que encabezaba a la decena de estados que se negaban por razones jurídicas a reconocer el catalán como lengua cooficial en la Unión Europea. España sostiene que si tiene el aval de Alemania saldrá adelante este reconocimiento y se cumplirá el pacto con Junts que permitió arrancar la legislatura en 2023. Está por ver cuál es el precio político que exige Berlín a España a cambio de ese reconocimiento. Esta vez sí. Bueno, pues por lo menos esta vez tiene visos de ruptura lo de Junts con Pedro Sánchez. La decisión dicen que está tomada desde Waterloo, aunque para cumplir con la democracia y para cubrirse, la ruptura se someterá a la militancia, 5.000 militantes que tiene Junts, lo que es un trámite, si quieren ustedes, una comedieta, por decirlo en catalán. Pinta ruptura por varias razones. Primero, los indepes tienen un ridículo, un patético sentido del simbolismo y no es nada casual que dentro de personas que tienen ese marco mental la reunión de Perpiñán se celebre precisamente el lunes coincidiendo con aquella efímera declaración unilateral de independencia que tuvo lugar ese mismo día hace algunos años. Pero esos son señales, no son razones de fondo, lo sé. La verdadera razón de fondo es que los indepes más radicales de Cataluña, encabezados por Sílvia Orriols, la alcaldesa de Ripoll, les están comiendo el terreno en la parroquia de votantes de Junts. Y los alcaldes de Junts lo saben mejor que ninguno, mejor que el fugado que lleva 6 años en Waterloo. Ellos saben lo que pasa en sus municipios y saben que se están fugando incluso alcaldes a la formación de la señora Orriols. Y lo que le exigen a Puigdemont es que deje de apoyar al odiado gobierno de España porque eso quita atractivo electoral a los independentistas de Junts sobre los independentistas de la señora Orriols. Le han venido a decir los alcaldes, o tú, Puigdemont, o el proyecto político de Junts. Eso es lo que le han dicho al oído. ¿Cómo lo van a hacer los de Junts? Probablemente anunciando que no van a apoyar los presupuestos de Sánchez y que someten esto a la militancia, y que la ruptura con el PSOE pues es por los incumplimientos de aquello que pactaron en Bruselas, que todavía no sabemos qué fue. Con todo ello van a ganar algo de tiempo y no se van a mojar demasiado en cuanto a apoyar la moción de censura. Piensen que en el formateo mental de la gente que está en Junts es el gobierno de España, no es el nuestro. Así que ellos verán lo que acaban decidiendo. El razonamiento puede parecerles simplón, pero bueno, ellos entraron a pactar con Sánchez para pasar el platillo de las exigencias. Culminado ese platillo, sin nada en el horizonte y un poco pues molestos por los incumplimientos, ahora no quieren ni preocuparse de quién es el que acaba gobernando en España. Y el Supremo rechaza por el momento exigir al Partido Socialista que entregue las entradas y salidas en efectivo desde el año 2017. Era una exigencia del Partido Popular y del resto de las acusaciones populares antes de que se produzcan las siguientes testificales en el Supremo de Mariano Moreno, el exgerente del Partido Socialista, y de una trabajadora. Génova exigía que el PSOE exigiera al detalle sus movimientos de caja para cotejarlos con los pagos de Ábalos. El magistrado ha dicho que de momento no ha lugar. Todo ello, matiza, sin perjuicio de lo que pueda resultar de esas testificales que veremos la semana que viene en el Tribunal Supremo. Santos Cerdán tiene complicada la vuelta a la vida civil una vez salga de la prisión de Soto del Real, donde ya lleva algunos meses. No puede volver al PSOE, porque en el PSOE pues, le han repudiado.
¿Qué le queda entonces? Pues la jubilación anticipada o tal vez volver a hacer de electricista, si es que aún recuerda cómo hacerlo, en su localidad natal de Navarra, en Milagro. En lo judicial, pues la salida de prisión debiera producirse, si no hay una prórroga excepcional, a finales de diciembre, pero lo que está claro es que Cerdán descarta absolutamente colaborar con la justicia, como sí puede que estén pensando hacer algunos otros imputados socialistas. Cerdán piensa en su futuro cuando salga de la cárcel. De hecho, ya se ve tomando las uvas en su casa, porque el próximo 30 de diciembre cumplirá los 6 meses de prisión provisional. Pero ahora el futuro del exsecretario de organización del PSOE, a sus 56 años, es incierto y por eso estudia 2 opciones. La primera será pedir la jubilación anticipada, aunque esa vía es complicada. La segunda, recuperar el oficio que ejerció antes de ser político, el de electricista. El que fue uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez asegura que volverá a su pueblo natal, Milagro, en Navarra, donde le esperan su mujer y su hija. Y es allí donde podrá volver a ser electricista, un papel que no desempeña desde 1999, año en el que se afilió al PSOE, dio el salto a la política y 2 décadas después se colocaría en la mismísima cúpula de Ferraz. Recordemos que Cerdán está en prisión por riesgo de destrucción de pruebas desde el pasado 30 de junio y desde entonces el exsecretario de organización del PSOE no ha colaborado y no tiene intención de colaborar con la justicia, como sí plantea hacerlo el exministro José Luis Ábalos. Según varios informes de la UCO, todo apunta que Cerdán fue una pieza clave en la distribución de fondos obtenidos en los amaños de las adjudicaciones de obras públicas. Pero él asegura que no tiene nada que ocultar ni que aportar y que ha sido víctima de una operación mediática orquestada para debilitar el entorno más próximo al presidente del Gobierno. Su entorno asegura que mantiene su estrategia procesal y no tiene previsto modificarla, y que no se plantea declarar ni llegar a ningún acuerdo hasta que no concluya la investigación. Fuentes judiciales, en cambio, explican que en esta fase tan avanzada del caso ya no hace falta que coopere, porque los investigadores cuentan ya con casi todas las pruebas. Y hoy conocemos novedades sobre el sumario del caso Leire Díez. La presunta fontanera del Partido Socialista se habría reunido también con José Luis Ábalos la pasada primavera y le habría ofrecido desmontar su caso a cambio de que él no cantara contra el Partido Socialista. Ella le ofreció su colaboración para neutralizar las pesquisas que en ese momento se estaban llevando contra él. Díez le aseguró además que actuaba bajo las órdenes de Santos Cerdán y, lo más importante, que el número 1, en clara referencia a Pedro Sánchez, estaba al tanto de todo. Leire Díez, la fontanera del PSOE, ofreció al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, desmontar el caso Koldo a cambio de su silencio para no perjudicar al partido. La supuesta periodista de investigación se reunió con Ábalos en el despacho del abogado del exministro, en Madrid, durante la pasada primavera. Ella le explicó que actuaba en nombre del PSOE y bajo las órdenes de Santos Cerdán. Le ofreció su colaboración para neutralizar las pesquisas judiciales contra él. La fontanera le aseguró al exministro que el 1, refiriéndose a Pedro Sánchez, estaba al tanto de todo. La propuesta de Leire Díez era que si Ábalos no hablaba con la prensa y seguía sus instrucciones, se encargaría de coordinar toda la defensa para desmontar el caso y demostraría que se habían producido investigaciones extrajudiciales. Según fuentes del entorno de Ábalos, el exministro no lo vio claro y rechazó la oferta. Tras conocerse esta información, ella admite la existencia de ese encuentro, pero niega haber ofrecido ayuda a Ábalos, y mucho menos bajo las órdenes de la cúpula del PSOE. Dice que acudió a ese despacho de abogados en calidad de periodista de investigación y que casualmente el exministro se encontraba allí y aprovechó entonces para hacerle preguntas sobre la investigación en la que estaba trabajando. Admite que sí habló con Ábalos de las cloacas del Estado, pero no de las de ahora, de las pasadas, y que la conversación fue muy superficial. Este encuentro coincide con los meses en los que la fontanera del PSOE también se puso en contacto con el exasesor de Ábalos, Koldo García. Le pidió que no involucrase a Cerdán en el caso y también información que pudiera incriminar a los altos mandos de la Guardia Civil. Antonio Tejero ha recibido el alta hospitalaria y continuará su recuperación en el entorno familiar. Con entusiasmo y delicadeza, el equipo de abogados del exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, famoso por el golpe del 23F, ha comunicado la salida del centro hospitalario de Tejero
que allí estaba quejado de pues, unas limitaciones de salud importantes a sus 93 años. Bueno, los fallos en las pruebas de cáncer de mama se han convertido en un arma política que hoy ha provocado un plantón del Partido Popular a Mónica García. Esta le requería datos de todas sus comunidades sobre los cribados y esto ha hecho saltar por los aires el Consejo Interterritorial de Salud bajo acusaciones del PP de uso partidista. La crisis estalló en Andalucía con más de 2.000 afectadas y donde la Fiscalía ya estudia, además de los retrasos, la posible manipulación de pruebas médicas. La polémica saltó después a Castilla-La Mancha en manos socialistas, donde el PP denuncia ahora un vacío de 5 meses en los cribados que habría afectado a 3.000 mujeres. La gestión de Asturias y también de la Comunidad Valenciana está ahora bajo la lupa. Génova denuncia también que Melilla está bajo gestión del Estado, estuvo un año sin cribados de cáncer de colon. Esto es lo que decían hoy los consejeros a su salida del Partido Popular, a su salida de ese Consejo Interterritorial de Salud. El Ministerio se comprometió en su momento a pasar a las comunidades autónomas un aplicativo informático para poder volcar los datos. A fecha de hoy, a las 9 de la mañana he preguntado, no tenemos aplicativo informático. Por lo tanto, poco podemos esperar de su segundo punto. La ponencia de cribados, dependiente de la Comisión de Salud Pública, sigue debatiendo sobre qué tipo de indicadores son los que hay que pedir. Por lo tanto, es muy difícil poder dar nada si no están bien fijados los indicadores y si no disponemos de un aplicativo informático que nos permita volcar. Por lo tanto, la pelota, desde nuestro punto de vista, está en manos del Ministerio, que estamos esperando a que nos pase el aplicativo y se llegue al consenso adecuado. Y en la página económica, Pedro Sánchez ha pedido apoyo al Consejo de Europa para que se generen medidas que obstaculicen lo que él considera la especulación de la vivienda en España. A su llegada a la reunión del Consejo de Europa, dijo Sánchez que su objetivo sería que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos, dice el Gobierno, ponerle freno a la compra de vivienda para un uso que no sea residencial. Esto es que Sánchez prepara un freno de la compraventa libre de la vivienda si no es para primera residencia. Y en la página internacional, Estados Unidos anuncia un nuevo ataque a una narcolancha, el 10º ya, esta vez en el Caribe, en el que viajaban y habrían muerto 6 personas. La embarcación pertenece al grupo narco Tren de Aragua, así lo ha informado el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el ataque se produjo de madrugada. Desde septiembre, Estados Unidos ya ha hundido 8 barcos en el Caribe y otros 2 en el Océano Pacífico. La ofensiva coincide con una escalada en los ataques de Trump a Venezuela y al gobierno de Maduro, y atención también a Colombia y a México. Les acusa de complacencia con el narcotráfico y avisa, la próxima fase de su campaña serán acciones por tierra. No vamos a tolerarlo más. Colombia está muy mal y México está dirigido por los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidente, una mujer que creo que es increíble. Es una mujer muy valiente, pero México está dirigido por los cárteles y tenemos que defendernos. Bueno, y Nicolás Maduro ha salido ya al paso de esas amenazas de Donald Trump y asegura que tiene hasta 5.000 misiles antiaéreos de fabricación rusa. Le ha pedido a Donald Trump, en una particular manera, un no a la guerra y sí a la paz. Not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace, forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Genial. Vamos con la página de Sociedad. La Policía Nacional aquí en España ha confirmado hoy que el cuadro de Pablo Picasso, que se había dado por desaparecido, Naturaleza muerta con guitarra, ha sido localizado de donde salió, en Madrid. Y parece que nunca llegó a subirse a ese camión de transporte que tenía que llevarlo hasta una exposición en la ciudad de Granada. Según las primeras hipótesis policiales, el lienzo envuelto, empaquetado, etcétera, etcétera, fue olvidado en el portal por los propios transportistas y una vecina del inmueble lo subió a su casa pensando que era el paquete de un pedido que alguien había dejado en el portal. Finalmente el desencuentro se ha resuelto y el cuadro se ha recuperado sin que nadie lo hubiera robado, por cierto.
Y ha despegado con éxito el satélite español Spensat NG-2. Se trata de uno de los satélites más avanzados y seguros del mundo que llegará a su destino en los próximos 5 meses. Su objetivo es garantizar comunicaciones seguras a nuestras Fuerzas Armadas y también a la OTAN. Spainsat NG-2 tiene un dispositivo gemelo que se puso en órbita el pasado 30 de enero y con el que ya cubre, atención, 2/3 partes del planeta. Hisdesat, la compañía española propietaria, ya está trabajando en un tercer satélite que estará listo en los próximos 4 años. Bueno, Marina, día grande en Oviedo. Cuéntame, ¿a quién le han dado los premios Princesa? Así es, bueno, a las 8 concluía esa ceremonia hace muy poquito, en la que hemos podido ver desfilar a 7 de los 8 galardonados. Una de ellas, la bióloga estadounidense Mary Claire King, no ha podido asistir finalmente a esa ceremonia. El expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, premio a la cooperación internacional, el escritor Eduardo Mendoza o Serena Williams han sido los nombres propios de una ceremonia en la que hemos visto rostros muy conocidos. La princesa Leonor ha destacado su contribución, la de los premiados a un mundo mejor, y ha defendido en su discurso la democracia frente a la intolerancia. Su padre, el rey Felipe VI, ha ensalzado su labor y ha anunciado que va a ir cediéndole ya el peso de estos premios. Cuestiones como la deshumanización, la digitalización y el aislamiento. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un felicísimo fin de semana a todos, especialmente a los que sigan la señal del Toro Televisión. Y volvemos el lunes con toda la información aquí a las 9. Que pasen un buen fin de semana.